Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Lalis Knits Co. Me llamo Leslie y este es un podcast de tejido principalmente, pero en el que les voy a hablar seguramente de otras cosillas si toca el caso. Este podcast, como les dije, está dedicado al tejido, pero también a veces les voy a hablar de huerta. Este segundo episodio no les voy a hablar de huerta, aunque me habría gustado, pero tengo muchas cosas que contarle con respecto al tejido y resulta que llevan 3 meses que grabé el primer episodio. Quise grabar, de hecho grabé un episodio hace más o menos un mes, pero no pude subirlo porque han pasado muchas cosas estas últimas semanas, estos últimos meses y me ha costado grabar. Uy, una mosca. Perdón. Bueno, para no perder mucho tiempo, traté de hacer una pauta, aunque, bueno, no me gusta mucho seguir pautas porque me gusta ser un poco más espontánea. Pero como tengo muchas cosas que mostrarles o de las cuales quiero hablarles, que preferí igual ordenar un poquito este episodio. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerles a todas las personas que vieron el primer episodio, a los que me dejaron un pequeño comentario, a los que le dieron un me gusta, y especialmente quiero agradecerles a mis amigos y a mi familia que también compartió el primer episodio con su círculo de amigos y familia y así. Muchas gracias, un besito grande, porque realmente me animo mucho de seguir con esto. Como les dije, me habría encantado grabar antes, pero las circunstancias no me lo permitieron. Para resumir un poco lo que pasó en el primer episodio sin alargarme mucho, yo les presenté algunas cosas terminadas, proyectos terminados, como un recapitulativo. Para los que no han visto el primer episodio, les invito a verlo. También les hablé un poquito de mí y de dónde estoy grabando. Yo estoy grabando desde Francia, del centro del país, en la región centro. Y les di un poco el contexto de dónde vivo, qué es lo que hago, esas cosas. Así que si no lo han visto, les invito a verlo si les interesa. En el primer episodio les traje un patrón gratuito para un poco celebrar el retorno al tejido, porque hace muchos años que lo había dejado un poco de lado o no me había consagrado realmente completamente a él, y entonces quería traerle un regalito. Entonces también les voy a dejar el link al patrón gratuito. Es un cuello que le hice a Gabriela, mi hija mayor, y si les interesa, para las que están en el hemisferio sur, porque, bueno, aunque están entrando ya, van a entrar a primavera, entonces no sé si realmente les servirá, pero si les tinca tejerlo, es un patrón gatito que está escrito en francés y en español. Todavía no he tenido el tiempo de traducirlo en inglés, pero ya va a ver, yo creo. En todo caso, pueden ir a ver, les dejaré todos los links abajo en la casilla de descripción. ¿Qué les puedo contar? Bueno, voy a seguir. La última vez yo había estado tejiendo las cosas que tenía todavía en proceso. Eran unos calcetines muy lindos que yo tejí de un libro que tengo acá. De hecho, se los mostré la última vez, que es Toutes les techniques du tricot de chaussettes. O sea, tiene tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, que quiere decir tejer sus calcetines, todas las técnicas. Este libro está muy completo en el sentido de muestra las técnicas más utilizadas para tejer calcetines. Está en francés, obviamente, pero es muy útil para
si quieres hacer tus propios calcetines o crear tu propia receta o patrón. También es para, a mí, yo me lo compré para refrescarme la memoria porque, como les dije la vez pasada, tejía calcetines a mis niñas cuando eran pequeñas, calcetines pequeños. Entonces quería recordar, y yo de este libro elegí el modelo Vendredi Dentelle, que es un modelo muy bonito y que me encantó tejerlo porque realmente son muy lindos. No les voy a mostrar solamente las fotos, no sé si se ve. Y obviamente les voy a dejar el par que tejí yo en una foto, no sé si aquí o acá, porque ya se fueron. Se fueron, los regalé a mi hermana Carolina y primero empecé a tejerlo pensando que iban a ser como para mí y después dije no, porque lo encontré tan lindo y me gustó tanto tejerlo que preferí regalarlo como un regalo especial. Y bueno, les dejo fotos porque ya no los tengo y no les puedo mostrar en vivo lo que tejí. Pero me sobró nada de la lana con la que tejí. La tejí con una lana Langyans que ya les había hablado la vez pasada. Es la Silk, no sé con cuantito, no me acuerdo. Jabol Silk de Langyans que me había regalado Langyans en un concurso que yo gané, que venía de regalo con la lana que gané. Y realmente me encantó tejer esa lana. Además los calcetines con un color quedaron preciosos. El modelo original venía con un color contrastante en la punta, en el talón y en la parte del elástico de la piel. Y yo lo tejí solamente con ese color gris clarito. Encontré que quedaron muy, muy elegantes y me encantaron, realmente me encantaron. Esos calcetines yo los terminé a fines de abril, realmente a fines de abril, el 30 de abril los terminé. Y pude hacer solamente fotos el 1 de mayo porque los terminé bastante tarde y ya no había luminosidad, no había luz como para sacar fotos. Entonces, bueno, como les dejo fotos, ahí ustedes verán que ya los terminé. A lo mejor mi hermana me manda alguna foto cuando ya haga menos calor porque está haciendo un calor aquí y en Alemania también, lo que no es usual allá. Pero bueno, entonces les prometo fotos, si mi hermana me manda fotitos, se las pondré la próxima vez. Bueno, no me atardo más con eso porque ya los terminé y ya les mostré un poco cómo era el calcetín. Había terminado, creo, estaba en proceso del primero en el primer episodio. Nada que decir, el patrón súper bien, todo bien explicado, precioso, precioso, precioso. Bueno, ahora les voy a hablar de otro proyecto que terminé, que comencé, no sé si en marzo o en abril, pero del cual no les hablé, creo, una vez pasada, porque no tenía claro lo que iba a hacer con esos cuadritos. Les pongo una foto. Es un estuche que tejí a crochet para mi hermana María. Ella trabaja en cosmética, en estética, cosmetología, perdón. Y entonces, no sé, me dio ganas de tejerle un accesorio que ella pudiera, no sé, usar. Seguramente mi hermana le encanta todo lo que es, bueno, toda esa parte un poco make-up y esa onda. Entonces le tejí un estuche porque, bueno, supongo que ella podrá usarlo para viajar o no sé, para lo que sea en realidad. Y con esos cuadritos que yo estaba haciendo, que de hecho los puse una foto en Instagram cuando lo estaba haciendo. Cuando no tenía ganas de tejer algo muy largo o no tenía ganas de tomar los otros proyectos,
agarraba el crochet y me ponía a hacer un poquito de esos cuadritos. En total hice 4, no hice mucho. Y les voy a mostrar, los hice con estos algodones. Tengo acá, que son de la marca Filda. El número 3, perdón. Con estos tonos tan muy bonitos. Y bueno, como verán, el estuche quedó hermoso. No tengo más fotos por ahora. Le voy a pedir a mi hermana que me haga unas fotos decentes, porque cuando lo terminé, como pueden ver en la foto, está de noche, porque lo terminé bastante tarde. El estuche tiene, al interior, tiene 2 forros, porque quería que quedara un poco firme. El interior del estuche tiene un forro un poco salmón anaranjado, no sé cómo, sí, salmón, un poco como el color que se ve ahí, sí, ese. y, y el forro del exterior que se ve a través de los cuadritos, porque el cuadrito tiene una forma donde a veces se ve como a través. Era color crema, como de este color un poco, no blanco, era un color crema. Y los cuadritos yo los saqué de este libro, que es de Jan Eaton, donde hay un montón de cuadritos explicados y uno puede hacer un montón de cosas con ellos. Bueno, esos son para hacer manta. Aquí más que nada muestran manta, que son muy lindas de hecho. No sé si se ve, pero tiene una cantidad enorme de modelos. O sea, con los cuadraditos que uno puede hacer, tiene una cantidad enorme de posibilidades de hacer mantas y cojines y lo que uno se le ocurra. Y eso es lo que a mí me encantó de este libro, porque te dan ideas, pero después tú haces lo que quieres y realmente es muy, muy, muy lindo. Bueno, yo elegí este modelito de cuadrado, o sea, ¿sí? Aunque lo modifiqué un poquito, porque no lo quería tan grande, entonces lo modifiqué un poquito, pero muy poquito. Y hice 4 cuadraditos que después uní con el crochet, haciendo una vuelta más, y después los uní con punto deslizado, no sé cómo se dice, es que lo tengo en francés en la cabeza. No un punto bajo, sino que un punto, no sé cómo se llama, punto falso, perdón. Es que tengo muchas cosas que trabajo en francés o en inglés y a veces se me olvida cómo se dice en español. Bueno, en todo caso, eso es lo que hice después de haber terminado los calcetines. Terminé eso que estaba en proceso y bueno, me dio por terminarlo porque no me quedaba mucho. Lo que sí me pasó, que cosiendo el forro me pinché todos los dedos porque con la aguja, porque lo hice a mano. No me gusta unir el forro a la máquina. Lo he hecho y encuentro que queda muy rígido. En cambio, cuando uno lo cose a mano, queda mucho más flexible y se adapta mejor al tejido, porque uno va según la tela y va adaptando, vamos, con la aguja uno puede ir agarrando donde tiene que ir. En cambio con la máquina va según de una entonces
rígido. A mí no me gusta. Bueno, en fin. Eso era para lo que terminé después de los calcetines, que fue también, creo que fue el 1 de mayo, de hecho. El día donde terminé, donde hice las fotos para los calcetines, me puse después a terminar los otros. En fin, después, como terminé el estuche, retomé el Cream and Peach de Drops para Gabriela, que le estaba haciendo. Y de hecho lo tengo acá, pero lo retomé no, nada más. Y porque como se acuerdan, lo había comenzado cuando yo estaba con COVID. Y resulta que, bueno, yo leí muy rápido el patrón, como les conté la vez pasada, me equivoqué, lo traté de deshacer, pero esta lana que es la Brushed Alpaca Silk de Drops, que es como bien peludita, y cuando uno trata de deshacer los puntos, ay, ¿cómo decirles que hay que tener mucha paciencia? Y yo, la paciencia me sale hasta por los poros. Mentira. Entonces, bueno, me pasaba que se me cortaba la lana y ya lo dejé de lado. Y como había terminado esos dos proyectos, dije, bueno, voy a retomarlo, voy a comenzar de nuevo, y empecé a tejerlo. Entonces empecé por cada hombro un lado, después llega a una cierta altura, aumentas, dejas en espera, comienzas el otro lado, unes y sigues tejiendo la espalda y el delantero, la parte de adelante separada. Pero a mí no me tincaba hacer eso así que yo lo que hice fue que tejí cada panel hasta llegar hasta esta parte de acá. Y los uní para tejer en circular. Y como pueden ver, no tiene la misma... Se ve bien aquí porque en el podcast que traté de grabar hace un mes no se veía muy bien. En esta parte de arriba solamente utilicé una hebra, o sea, una hebra. Sí, una hebra. Y en la parte que sigue aquí abajo utilicé 2 para que no le quedara tan transparente. Además que mi niña es un poco friolenta. Bueno, entre esto después, bueno, seguía tejiendo esto y bueno, hubo otras cosas que me tentaron, pero no las seguí, no seguí esto todo el rato. O sea, lo comencé y habían otras cosas que, bueno, les voy a mostrar más rato. Pero al final, cuando ya llevaba ya todo esto, seguí el patrón, es gratuito, les hablé otra vez que es un patrón gratuito de Drops. Se lo puse a Gabriela para ver, porque ya había terminado, como se ve ahí, pero no sé si se nota. A ver, voy a tratar de ponérmelo, aunque hace un calor. Ella es mucho más menudita que yo. Tiene una cinturita así. Entonces esto queda como muy abierto aquí. Yo seguí las instrucciones y realmente no me parece. Queda como campana. Y como es bastante corto, porque el patrón dice de tejer, no es un patrón que sea muy largo. O sea, no es un
un jersey que llegue muy bajo, sino que está pensado de llegar hasta acá. Yo no encuentro que quede muy bonito y a ella tampoco le gusta. Entonces lo que voy a hacer, voy a tener que deshacer, perdón, ay, no, es que hace mucho calor. Tengo que deshacer hasta llegar hasta aquí, que es como la altura de la cintura, donde de hecho se hacen dos disminuciones, no me acuerdo bien. Y en realidad solamente no volver a aumentar, sino que dejarlo recto. Ella prefiere que le quede así. Entonces, bueno, dejé abierto, no he cortado la hebra, nada. Voy a tratar de deshacerlo delicadamente, con mucha paciencia. Yo que soy muy conocida por tener mucha paciencia. Y voy a tener que, bueno, como les dije, deshacer hasta ahí y volver a tejer hacia abajo, pero sin aumento, porque te hacen hacer disminuciones y después volver a aumentar para crear esto. Pero no, creo que solamente voy a hacer las disminuciones y seguir recto, simplemente. Y bueno, y después con el punto elástico abajo. Eso, bueno, entonces volver a deshacer esta lana que me encanta. No es que no me moleste, realmente es más o menos agradable en realidad. Con respecto a otras lanas, no sé, pero lo malo es que cuando uno quiere deshacer este tipo de cosas no funciona muy bien. Esos son los proyectos un poco, como se darán cuenta, no tengo una pauta así, proyectos terminados, proyectos en proceso, no. Le estoy contando un poco cómo fue la cosa desde que le grabé el último episodio. O sea, el último episodio, el primero. Ya. A todo esto, yo estaba súper entusiasmada y me puse, bueno, estaba tejiendo eso. Dije, bueno, lo voy a deshacer después porque al mismo tiempo cuando nos dimos cuenta que le quedaba así este modelo de Cream and Peach, hubieron algunos cambios en el trabajo. Mi vida profesional ha estado dando un vuelco bastante importante, 180 grados, con muchas responsabilidades, con muchos viajes, cosas positivas, pero que toman mucho tiempo y que de una me vi que no tengo tiempo para tejer. A fines de abril, cuando yo estaba terminando todos estos pequeños proyectos, a mí en el trabajo me avisan que la semana que viene, o sea, 2-3 días después, yo tenía que viajar a Italia. Creo que fue la semana del 27, 28, 29 de abril, por ahí. Me acuerdo que el primero de mayo era, creo, un sábado, un domingo, por ahí. Sí, era el primero de... El 1 de mayo fue un domingo, porque yo viajaba el martes 3 de mayo a Italia. Y esto fue una decisión bastante espontánea, o sea, no espontánea, sino que, bueno, se hizo súper rápido y yo tenía que ver cómo me las arreglaba para organizarme en casa. Y resulta que decía, me gustaría llevarme, como voy a viajar en avión, llevar un proyecto como para pasar el tiempo, porque yo en avión me pongo realmente muy nerviosa. Cuando estaba chiquitita, o sea, cuando tenía como 8 o 9 años, no sé, 8 años creo, viajamos a Chile y resulta que tuve el avión donde íbamos por el Atlántico y bueno, como a veces pasa, en eso se crean como hoyos, o no sé cómo se dice, de aire, o la verdad no tengo idea cómo funciona esto, pero el avión empezó a caer.
y yo el recuerdo que tengo es que estábamos en el avión, las personas estaban en pánico, todas gritaban, yo estaba al lado de mi abuelita que se puso a rezar y yo estaba al lado de la ventana y yo lo único que vi es que había mar. Eso a mí bueno, no nos pasó nada, el avión creo que tenía que pasar ese hoyo, llegar a una cierta altura para después volver no sé, yo no tengo idea cómo funciona esto. Lo único que yo tenía 8 años, estaba al lado de la ventana, miré y había mar. Y para mí fue un trauma. Entonces, hoy en día, cuando tengo que tomar el avión, realmente me encanta viajar, me encanta hacer viaje y todo, pero tomar el avión, sobre todo cuando lo tomo sola, me pongo muy nerviosa, me estresa mucho. De hecho, tengo un corazoncito que mi marido me regaló para apretarlo, porque si no, estoy así en el avión. Entonces dije, bueno, me llevo algo para tejer, así tengo algo de qué preocuparme y no me preocupo de otra cosa. Y resulta que Belén, de Tejer en Inglés, estaba preparando su Multical 2022 con todos sus patrones, con todo lo que ella ha hecho en diseño este último tiempo. Y yo dije, bueno, me apunto, no sé, porque con esto de lo que me está pasando en el trabajo parece que no voy a tener mucho tiempo, a lo mejor de nuevo voy a tener que dejarlo del tejido porque estaba como un poco desilusionada y dije, bueno, voy a ver. Y empecé a mirar sus patrones. La vez pasada tejí el Seronda Call, que es el cuello de ella. Y yo quedé encantada en realidad con su patrón y bueno, y ella es amorosita, es más linda, no sé, ustedes bueno la conocen, cómo es. Y como que me animé y ella el 1 de mayo había anunciado un palique con Paula de Tres Pompones para anunciar el Multical y entonces yo en la mañana ya tenía decidido que iba a participar y también al mismo tiempo a mí me gusta probar los patrones gratuitos de diferentes diseñadores para, ¿no? Para ver si lo que proponen también en forma gratuita está bien hecho. O sea, porque muchos patrones gratuitos a veces, no sé si les ha pasado, a veces faltan explicaciones o no sé, falta alguna cosa y uno se encuentra ahí como, ¿qué tengo que hacer ahora? Y entonces me decidí que iba a tejer el escanda de Belén, que es un patrón gratuito, como les dije, y el 1 de mayo conocieron el palique, yo, mientras ellas estaban hablando, yo me inscribí y todo. Bueno, en realidad yo no sabía si iba a poder terminar en el CAL. Me inscribí porque me da mucha ilusión y porque me animaba a seguir tejiendo y a tener como un compromiso para no dejarlo, porque yo sabía con lo que me está pasando en el trabajo que iba a tomar mucho tiempo y a lo mejor me iba a desanimar tejer porque no iba a tener el tiempo para hacerlo realmente. Y fue un poco lo que pasó, de hecho, pero el hecho de tener el escanda me animó, entonces me inscribí. Ya, esto fue el 1 de mayo y yo tenía que viajar el 3 de mayo. También estaba la pregunta o sea, como la duda de voy a poder llevar en la maleta las agujas, porque cuando miré en la compañía si podía llevar las agujas, decía que no. Llevé 2 proyectos en realidad que tenía ganas de hacer. Eran los calcetines que yo me propuse hacer cada mes. Entonces llevé eso en mi bolsito de mano con un estuche donde yo deshice las agujas. Y como son pequeñas,
iba en el estuche con mis cosas, me gusta dibujar, entonces dije, bueno, llevaba algo para dibujar así rapidito, algunos lápices, alguna... Entonces lo puse adentro y pasé control, todo bien, nadie me dijo nada, listo, estaba listo yo para subirme al avión. Y resulta que cuando iba yo a subir ya al avión, el embarque me dice, no, no puede. Y yo digo, ¿pero por qué? Y me dice, sí, porque su pasaporte no tiene la cantidad de meses que requiere para poder viajar. Porque, bueno, una cosa un poco extraña, resulta que yo vivo en Francia, yo tengo un visado, pero de residente, y aquí esa es una carta de identidad francesa, y con eso yo normalmente he viajado para todas partes. He viajado a Alemania a ver mi familia. Nunca me han dicho nada, nunca me han preguntado nada, nunca nada. Y bueno, siempre he llevado mi pasaporte, pero nunca me lo han pedido. Y esta vez, supongo que con las cosas del COVID, con la guerra en Ucrania y todo eso, los controles están un poco más severos. Y entonces mi pasaporte no, creo que son 3 meses, y como yo soy chilena, mi pasaporte es chileno, no me permitían entrar en Italia. Así que me quedé en el aeropuerto de Orly. Mis compañeros, o sea, mi jefe y mis 2 jefes se fueron, tuvieron que irse porque era una reunión muy importante para el trabajo. Bueno, yo pude disculparme con respecto a la reunión. Nunca pensé que no iba a poder tomar el avión. Y de vuelta en el camino a mi casa, porque yo había ido con mis compañeros de trabajo en auto al aeropuerto, tuve que hacer el viaje de vuelta, pero en tren. Y desilusionada como iba, con la penita que tenía de no poder viajar porque era muy importante esa reunión para mí, con respecto al trabajo, que resulta que saqué los palillos, saqué el patrón del escándalo y castoñé en el tren de vuelta a mi casa porque tenía como 2 horas de viaje. Y bueno, monté punto. Y me fui tejiendo para relajarme, para evacuar, ¿cómo se llama? Sacar toda esa pena de no poder haber viajado en avión. Y por una parte estaba muy nerviosa porque tenía que viajar en avión. Pero igual me hacía mucha ilusión viajar a Italia, íbamos cerca de Nápoles. Y bueno, pasó, no pude viajar. Pero bueno, eso fue, volví, el otro día volví al trabajo, igual tuve las reuniones pero a distancia, y bueno, comencé el escándalo. Y resulta que con la cosa del trabajo, estas últimas semanas, yo he estado viajando semana por medio a Alemania, a una ciudad que se llama Recklinghausen. Y bueno, no les voy a dar detalles, pero yo estoy ayudando a una empresa a ponerse un poco de pie. Y porque mi trabajo consiste en todo lo que es administrativo, pero en una forma de gestión administrativa con cambiar proceso, implementar nuevos procesos y optimizar el trabajo. Todo eso es mi, ¿cómo dicen? Expertise. Entonces, he viajado semana por medio a Recklinghausen. Siempre me he llevado los tejidos, de hecho, en alguna ocasión seguí tejiendo, pero no pude terminar el escándalo a tiempo. El cal se terminó hace un mes y algo,
y yo no pude terminar el escándalo a tiempo porque no me daba ni el tiempo, ni el cansancio era demasiado y llegaba a casa, además una de mis hijas se va a estudiar a otra ciudad, entonces había que encontrar un estudio, un departamento chiquito, planificar el cambio de casa, llevarle sus cosas, comprarle cosas porque el dormitorio que ella tiene aquí va a quedar para cuando ella vuelva los fines de semana si vuelve. Bueno, eso. Y entonces había que comprarle una nueva cama, una máquina de lavar, pequeñas cosas para la cocina, bueno, todas esas cosas había que hacer. Entonces no hemos parado, pero en todas estas últimas semanas, trabajo, viaje, organizar el cambio de casa, todo. Bueno, además después vino mi familia, estuvo mi hermana Carolina con su marido Fabián y las 2 niñas. Vino mi mamá, estuvo también Claudia, que es la mamá de Fabián. Y después yo salí de vacaciones, salí el 28 de julio. Salí de vacaciones y bueno, también utilicé ese tiempo para poder para hacer el cambio de casa, arrendamos un camioncito para poder llevar las cosas a Daniela a la otra ciudad. Ha sido pero un ajetreo terrible. Y hace pocos días pude como realmente comenzar las vacaciones y retomar un poco el tejido con un poco más de, no de seriedad, pero más calma. Y terminé el escándalo. De hecho, les puse foto en Instagram. Y lo bloqueé ayer en la mañana. Bueno, creo que a lo mejor necesito otro bloqueo, pero ya se ve mejor la parte de la... A ver, ¿qué puedo decirles de este patrón? El patrón es súper fácil de seguir, además está muy bien escrito, para un patrón gratuito realmente no tengo nada que decir, el trabajo está hecho como si fuera un patrón pagado, entonces gracias Belén por el trabajo, porque escribir un patrón cuesta bastante, a pesar de que este patrón uno dice, es fácil, pero escribir un patrón no es tan fácil, porque uno tiene que hacerlo para que se entienda, para que todos entiendan. Y realmente a mí me encanta. Lo tejí en lana, una lana de Lang que se llama Alpaca Socks. Es una figurine que realmente es muy agradable. Yo primero lo iba a hacer en una madeja, porque tenía una madeja de este color, que son 100 gramos, son 390 metros. Y cuando ya iba en la mitad, me di cuenta que iba a quedar muy pequeño y a mí no me gustan tan chicos, no sale. O sea, tampoco, no quiero ponerme una frazada encima como una cobija, pero encontraba que la parte de aquí, perdón, no era tan profunda, entonces lo encontraba muy pequeño. Entonces fui y me compré otra madeja en la boutique que tengo aquí a 5 minutos y lo tejí con casi 2 madejas porque llegué al final de una y como son aproximadamente 390 metros, terminé un motivo, llegué hasta el final del motivo y me quedaba hacia una pelotita y dije no voy a comenzar otro motivo porque no sé si la otra madeja tiene más o menos la misma cantidad, o sea, de metros. Y entonces comencé a hacer las disminuciones y entonces en total utilicé 184 gramos de esta lana
Y a mí me encanta. A ver, voy a tratar, hace un calor, pero voy a tratar de ponérmelo igual. Ayer yo me lo puse porque estábamos invitados a unos amigos que celebraban, un amigo que celebraba su cumpleaños. Y en la nochecita hacía mucho calor, pero después como que bajó un poco la temperatura y me lo puse encima de la... Así me lo puse y yo estaba súper bien. Mira que queda lindo. Queda precioso. Y es claro, entonces te lo puedes poner como tú quieras, ¿no? O a mí, bueno, más en invierno, yo creo que lo voy a usar de esta manera. Esta vez, no, está bien. Más así, queda, es como me gusta. Ay, perdón. Es que está haciendo mucho calor. Que queda como un poquito más así. Y bastante largo, entonces tú puedes hacer lo que quieres en realidad con esto. Lo puedes volver a cruzar, lo puedes amarrar. Y es tan ligera esta lana que no queda un bulto muy grande. Entonces lo puedes poner debajo del abrigo sin problema. Lo puedes amarrar. Yo no soy muy experta en esto. Además, como no me veo en el espejo, no estoy frente al espejo, pero mira cómo queda bien esto. Y es punto bobo, aquí le dicen punto mousse. Y el encaje que tiene aquí, este punto, como muy bonito y súper simple de tejer. Las repeticiones después de que algunas vueltas, ya, bueno, por lo menos yo me las había memorizado, entonces ya yo no necesitaba el gráfico. El patrón viene escrito vuelta por vuelta, ¿ya? Con las explicaciones de los puntos que tienes que hacer o con el gráfico. O sea, vienen los dos. Y para los que les gusta más seguir un gráfico, porque son más visuales, perfecto. O para los que necesitan más leer paso a paso lo que hay que hacer, también perfecto. O sea, el patrón realmente no tiene ninguna, como decimos en Chile, pifia. Porque realmente es muy fácil de comprender todo. Yo lo bloqueé ayer, pero a lo mejor le hace falta que lo bloquee un poquito más con respecto a esto, porque en la parte de las puntas resulta que la superficie donde yo lo bloqueé, una mesa que está afuera en mi jardín, que mide 2,50 m, este mide un poquitito más de 2,50 m, de lado a lado, ¿ya? Y de profundidad mide un poquito más de 50, casi 60, como casi 60, no 60 exactamente, pero casi 60, depende cómo lo... Esto se ve porque es donde uní y escondí la hebra, pero que no me quedó como tan lindo. Igual dejé mucha hebra escondida, así que puedo deshacer y hacerlo más sutil, porque se ven igual. En fin. Pero me encantó este patrón. Realmente lo recomiendo para alguien que quiere, por ejemplo, comenzar con un chal que no es tan difícil. Y dependiendo de si lo quieres grande, pequeño, puedes usar una madeja o dos madejas, o no sé, restos de stash si quieres, porque también se presta para hacer juegos de colores si quieres en la parte del punto mousse, bueno, dependiendo del nivel que tengas del tejido. Yo esto me lo llevé realmente porque como es tan fácil no necesitaba pensar mucho, y yo estoy en un grupo de amigas que tejen. Todos los martes nos reunimos en la tarde, noche para tejer, conversar, tomarnos una cosita. Y entonces necesitaba también algo que no tuviera yo que estar pensando mucho. Entonces, para decirles que sirve también para llevarse a un lugar o
como dicen, un tejido sin cerebro, dicen acá, pero bueno, hay que tener una memoria para las 12 vueltas, son 12 vueltas que hacen el calado, ¿no? El punto calado acá. Pero una vez que lo tienes memorizado, es súper fácil tejer. Así que muchas gracias, Belén, por este patrón, porque me encantó y lo voy a usar, pero yo feliz con este. Y además ayer lo llevé y tuvo mucho... Todos me decían, ¡ay, que está lindo! ¡Ay, qué bello! ¡Ay! Y les contaba del patrón de Belén, que me encantó tejerlo. Así que se los recomiendo. No sé qué más contarle en realidad, porque la lana que usé, como les dije, es de Lang Yarns. Es una Fingerling. De todas maneras les voy a dejar quizás sí, les voy a dejar el link hacia el patrón de Belén, que es gratuito, y les voy a dejar alguna descripción de lo que usé a lo mejor en lana. Bueno, este fue el proyecto que yo lo llamaba, de hecho se lo dije a mis amigas tejedoras, este es el chal de la consolación, porque yo estaba con tanta pena que no había podido irme a Italia, que le tengo tanto cariño que lo voy a usar mucho, mucho. Eso. A ver, ¿qué más les puedo contar? A ver, no sé cuánto va a durar este podcast, pero puede que dure mucho, ¿no? A ver, sí. No tiene nada que ver con no, que no tenga nada que ver. No tiene que ver con un proyecto en las agujas, pero a mí me gusta mucho ver un podcast. Resulta que me gusta mucho mirar los podcasts. Bueno, les hablé de tejer en inglés, que me encanta ver sus podcasts. Bueno, este último tiempo no ha sacado ningún otro episodio, pero me gusta ver también podcasts en francés, en inglés. De hecho, tengo un montón que seguramente para otra vez les voy a hablar. Y resulta que descubrí a dos chiquillas que son hermanas. A ver, no sé cómo presentárselas, pero porque quería hacer una sección de lana y quería hablarles de una. Resulta que me encanta ver el podcast de Camila, que es una chilena que tiene su emprendimiento. Ella tiene lanas, tintorera, y está en Valparaíso, en Cerro Alegre, si no me equivoco. Resulta que yo descubrí su podcast por casualidad. Se llama Knitting Junkie, creo, si no me equivoco. Pero bueno, se lo voy a dejar aquí porque no sé si es Knitting Junkie o algo por el estilo. Y ella tiene su marca de lanas teñidas, y yo la descubrí mirando su podcast y viendo lo que ella también teje, muy amorosita. Y resulta que yo pedí lanas, pero bueno, les voy a contar después de eso, ¿ya? Y mirando su podcast ya, súper entrete. Resulta que un día mirando podcast veo un podcast en francés con Camila, pero que habla en francés. Y dije, ¿pero por qué está hablando? Y cuando se presenta dice Consuelo, y yo quedé como cachúa. Dije, ¿pero ella no se llamaba Camila? ¿Y por qué ahora tiene un podcast que se llama Caucao, podcast de Caucao Bags, creo que? Y como que, no sé, mi cerebro hizo en una. Y después descubrí, no,
Camila, que tiene su emprendimiento Alpa Fibers en Chile, y Consuelo, que tiene su emprendimiento Coco Bags en Francia. Son hermanas y son gemelas. Y yo por eso dije, no puede ser. Resulta que Consuelo, que está en Francia, que creo que vive en el sur de Francia, ella también tiene un podcast de tejido, pero en francés. Y yo la sigo también y me encanta. Ella cuenta muchas cosas muy interesantes, bueno, de tejido, pero también de los viajes que ha hecho y también cuando ha ido a Chile. Entonces, y también ha presentado su emprendimiento. Ella hace pequeñas carteritas o pequeños bolsitos para los proyectos tejeriles. Y yo un día, ella mostrando algo en su Instagram, mostró estas realizaciones, que es como una bolsita, o sea, una carterita, donde tienes espacio para poner las agujas. Bueno, yo ahora he sacado 2 agujas porque solamente llevo lo que voy a usar, porque es bastante práctica. No es muy, o sea, no es muy gordita. Y puedes poner un montón de cosas adentro, como los cables y, bueno, las agujas. Tienes espacio para más cosas aquí y un bolsillo con cierre, donde también puedes poner cosas adentro. Yo muchas veces he hecho estas cositas pequeñas ahí para que no se me vayan a perder. Muy bien realizada. Me encanta el género, o sea, la tela que uso para esta bolsita. Me encantan estos colores. Se dieron cuenta, ¿no? Y ahí también se ven. Me encantan estos colores a mí. Entonces, yo le pedí esto y le agradezco mucho porque venía, bueno, ahora no les voy a poder mostrar, había hecho un pequeño video como sacando esto de la bolsita. A lo mejor se lo pongo por acá, voy a tratar, no sé, voy a ver cómo le edito este video, pero muy lindo. Así que se los recomiendo. Les voy a dejar la descripción de el link a su tienda abajito. Bueno, ella está en Francia, pero supongo que también envía a España o si están en algún otro lugar de Europa. Supongo que también se pueden poner en contacto con ella. En todo caso, es muy linda, muy bonita la realización, a mí me encanta y tiene otros proyectos en mente para facilitarnos como la vida de tejedoras. Esto yo tengo una mochilita muy pequeña, que es una mochila como una carterita, y yo realmente llevo solamente mi billetera, mi estuche para los lentes, llevo, no sé, hay que echar una mascarilla, un pequeño té de alcohol desinfectante para las manos y llevo esto adentro más una pequeña bolsita con el proyecto que estoy tejiendo, que son proyectos nómadas como los calcetines, que son pequeños, no ocupan mucho lugar. Entonces, perfecta para meterla en un pequeño bolso, en la mochila o en una cartera, porque también me la llevo en la cartera que uso para ir a trabajar. Entonces, perfecto. Así que se los recomiendo. Y eso, quería solamente una paréntesis. Sé que mucha gente a veces hace una sección como al final o no sé, pero yo quería hablarles ahora de eso porque lo compré, no me acuerdo cuándo me llegó, pero me llegó antes de junio, me llegó en mayo, estoy segura que me llegó en mayo, que fue como también entre el viaje que no pude hacer a Italia y cuando castoneé el Skanda. Eso. Ahora les quiero hablar de otra cosa, de otro proyecto que terminé y que es un proyecto, es un diseño, podríamos decir mío, que son los Danny Socks. Son los calcetines que les hice a Daniela. De hecho, puso unas fotos
con el proyecto en proceso, no he puesto fotos con los proyectos terminados. Y aquí se los muestro. Tengo los dos, ¿no? Por si acaso. Que están aquí en esto. Este modelo es una receta mía, pero bueno, con las técnicas usuales que uno utiliza para hacer calcetines. Están tejidos en una lana de Filda, Fil Socks, creo que se llama Flower Power. Y a ver, ¿qué puedo decir? Es una lana que cambia de color sola, o sea, a medida que vas tejiendo cambia de color. Y es una fiña y bueno, lana para calcetines. La composición es, supongo, 100% lana virgen peinada, superwash. El color me encanta, es el color ninfea. Me encanta la transición de colores. Aunque admito, bueno, le pregunté a Daniela si quería que comenzara el segundo calcetín también por este color, para que quedaran iguales, pero me dijo no, entonces quedó uno de este color, así, y este de este color. Aunque admito que prefiero este con el verde aquí, porque como, no sé, el bloque de verde, que son dos verdes diferentes, pero uno más clarito y uno un poquito más, con un poco como de marrón o amarillo. En algunos lugares, en algunas partes, no sé si se nota, tiene como unas pequeñas pintitas de los colores que siguen. No siempre, pero me encantó esta lana. Realmente es lana. No tiene ningún porcentaje de poliamida. Sí tiene. Me equivoqué, perdón. Estoy diciendo tonteras. Son 75% lana virgen y 25% poliamida. Y el punto que usé para la parte de acá y de la pierna es un punto que saqué de un libro que ya les mostré la vez pasada, que fue un regalo que me hizo la abuelita de Olivier, mi marido, porque ya no podía tejer, entonces me regaló todas sus cositas. Y de aquí saqué el punto, que tiene más de 700 puntos, y como les mostré, es como de época, porque les muestro, está en blanco y negro. Entonces, con muchas cosas muy interesantes. Las explicaciones no son tan claras, o sea, hay algunos gráficos, pero bueno, hay que saber tejer, hay que tener un cierto nivel para comprenderlos, porque no son tan fáciles de entender en realidad. Algunos sí, otros menos, dependiendo del gráfico, dependiendo de las explicaciones que están dadas, porque no hay una explicación escrita, solamente están los gráficos con la traducción de cada símbolo en la parte de adelante del libro. Encuentro una lista como con todos los, ¿ya? Y según el gráfico que uno use, voy a sacar uno, a ver, aquí, no sé, según el gráfico que uno use, uno tiene que ir traduciendo lo que se dice. Hay algunas notas al lado de los gráficos, pero a veces no es tan fácil entender cómo funciona. Entonces hay que tener cierto nivel de conocimiento en tejido para descifrarlo. No todos, algunos son muy fáciles.
Y bueno, yo lo llamé Dani Socks porque son para mi hija Daniela, que de hecho se va a cambiar de casa, que se va a Tours a estudiar lenguas. Y voy a escribir el patrón de este calcetín por si les interesa. Si les interesa me pueden dejar un comentario. Voy a tratar de hacerlo en 3 tallas. Esta talla que es una talla pequeña, no pequeña, pero bueno, no tenemos el pie muy grande, muy ancho. Entonces creo que monté 60 puntos. ¿Cuántos puntos monté? No me acuerdo. Sí, creo que son 60. No, miento. Creo que son 56. Si no me equivoco, a ver, voy a decir inmediatamente porque obviamente yo tuve que modificar un poquito el patrón, o sea, el gráfico para poder hacer los calcetines. Me inspiré, pero no lo cogí completamente como era, porque después para hacer el calcetín tuve que modificarlo un poquito. Son 28 por lado, 2 creo, sí creo que eran 30, son 60 puntos si no me equivoco. Yo lo anoté en alguna parte y bueno, voy a escribir el patrón para estos calcetines si les interesa. Voy a hacer 3 tallas con esta incluida, obviamente. Y si les interesa tejerlo, déjenme un comentario. Y a ver si se los dejo como patrón gratuito la próxima vez. No sé, todavía voy a ver cuánto tiempo me queda para poder escribir el patrón. No es tan complicado en realidad, pero para que quede bien escrito y que sea comprensible para todos. Eso. ¿Qué les puedo decir de esta lana? No, de la lana no, del diseño. Bueno, que queda muy bonito y queda muy bonito en el pie. Voy a tratar de hacer una foto con con el, con el calcetín puesto. Lo comencé por la punta. Calcetín que se comienza por la punta, se hace en aumento, después se teje, la parte de abajo está tejida solamente con el punto jersey, arriba está el punto calado. Bueno, no es un punto completamente calado, como se puede ver, así como rombos. Y se hace el talón son vueltas cortas alemanas y después se retoma todo en redondo y se hace también el punto calado que se hace adelante en la parte de atrás, en esta parte aquí donde los une, perdón. Y la parte de la pierna tiene una sección de punto elástico doble con dos al derecho, 2 al revés. Y el bind off, o sea, para cerrar, es una técnica, no es, es una técnica, no sé cómo se llama, pero se teje una lazada, por cada derecho que se teje junto con una lazada. En todo caso voy a escribir el patrón y después quizás les haga un pequeño video solamente para explicarles cómo se cierra, para que quede no tan rígido, porque muchas veces cuando uno comienza por la punta, después en la parte de la pierna, cuando uno cierra los puntos normalmente, como uno suele cerrar a lo mejor algunos tejidos, queda muy rígido, muy cerrado, entonces no se puede pasar el pies. Bueno, este es el patrón que voy a escribir en los días que siguen, si encuentro tiempo. Y eso es, bueno, otro proyecto terminado que terminé a fines de mayo, para que se den cuenta que estoy súper atrasada con mostrarles las cosas que he hecho. Eso. ¿Qué más puedo hablarles? ¿De qué más puedo hablarles? Bueno, también he comenzado otro proyecto porque, bueno, con este asunto del pasaporte que se iba a vencer y todo, tuve que ir con urgencia a París a hacer un nuevo pasaporte.
Y en eso fui, que dije que no iba a comprar más lana, pero como estaba al ladito, el consulado no queda muy lejos de una tienda de lana, bueno, una tienda de lana de París, súper cara. ¿Qué más les voy a decir? La verdad. Pero compré esta lana de Lanvin Mulberry Silk que no encontraba en la tienda que tengo aquí, porque bueno, es una lana bastante cara, o sea, no es una lana, es 100% seda, tiene como shiny, como, no sé, es suavecita, es muy rica al tacto, pero es seda, 100% seda. Y resulta que yo busqué un poco estos últimos días porque quería utilizarla para hacerle un top a Gabriela. Y Gastoñé hace ayer, creo que ayer, sí, empecé ayer. Un top para Gabriela, esta es la parte de abajo, es un top que se empieza de abajo hacia arriba y se llama Aphrodite Rollet. Y lo estoy haciendo, normalmente tejido con otro tipo de lana, pero yo decidí usar esta. Esta tiene 145 metros y no sé, son 50 gramos por 145 metros, o sea, vendría a ser como en 100 metros son 290, casi 300 metros, como una sport, no sé, antes que diga tonterías. Y está recomendada de tejer con 3 y 3,5. Y para 10 centímetros tienes 24 puntos y 34 vueltas. Y yo hice una muestra con 3,5 y me da exactamente eso, 24 puntos y 34 vueltas. Entonces busqué un modelo que tuviera más o menos esa muestra de tensión. Y ella quería algo corto, no muy largo. No le gustan los tops que son muy largos porque como, a ver, Gabriela es una guitarra. Entonces, y además tiene una cinturita y bueno, tiene bastante pecho. O sea, normal, pero bueno. Y ella quería algo así como se está usando mucho hoy. De hecho, ella tiene un montón de tops así, pero no tejido, sino que en algodón o en otro tipo de materia. Y entonces encontré este modelo que es como así, no sé, es un top que realmente como que toma la forma del pecho y dependiendo de cómo tú quieras tejerlo, puedes tejerlo más largo o más corto. Entonces yo, bueno, voy a hacérselo no tan largo, porque ella me pidió no tan largo. Como no están usando ahora las chicas y como yo lo usaba cuando tenía su edad. Ahora ya no puedo usar eso. En fin. Ay, recuerdos. Entonces lo estoy haciendo y me encanta porque, bueno, elegí este color porque Gabriela es la vie en rose. Ella todo lo ve rosado. Y bueno, no es tan rosado. Tiene como un poquito de azul dentro, entonces es como pálido. No sé si se nota en realidad porque en la cámara como que no se ve bien el color. Es como un rosado pálido, pero más rosadito de lo que se ve en la cámara. Un poquito más. Y estoy tejiendo la talla M, monté 182 puntos, 183, pero yo para unir abajo, para que no me quede el hoyito, hago una disminución para hacer el cierre, aquí, para que no quede abierto. Entonces
no sé cuánto me voy a demorar en tejerlo, voy avanzando bastante bien. Ayer tejí solamente en casa, tejí la parte de abajo porque se tejen algunas vueltas con punto elástico. Se sigue con punto elástico por retorcido después y bueno, después voy a seguir las instrucciones dependiendo del largo que lo quiera Gabriela. Y nada, eso es lo que llevo. Esto es uno de mis nuevos proyectos en proceso. No sé qué hablarles más de... Seguramente les voy a hablar más adelante de todo esto. Tengo que guardar. Esta bolsita la hice yo. Yo no soy... no soy... La costura se me da, pero no soy experta en costura, en coser. La que sí sabe es mi hija, porque ella está estudiando eso. Y ella me supervisó haciendo este bolsito. Me dijo que no estaba perfecto, pero que, bueno, que me perdonaba. Porque tiene algunas pifias, como decimos en Chile. Ahí está. No sé si se llega a notar. Sí. Cosí y ahí no sé. O sea, está cosido por dentro, pero después para marcar como la línea, normalmente uno tiene que coser encima para que quede como una línea de costura, para que se vea bonito, pero a mí no me resultó muy bien. Pero está forrado y me sirve para guardar mi proyecto. Y no es tan grande y además se churrasca bien, entonces si necesito ponerlo en uno de mis bolsitos chicos, no toma tanto espacio. Como que perfecto. Bueno, de esta tengo 4 madejas y si quieren saber cuánto cuestan, son 18 € la madejita. Cuesta un ojo de la cara. Pero la señora de la tienda, que se llama Madeleine, en París, cerca del consulado de Chile, me dejó las madejas a 70 € las 4. Un gesto comercial. Igual casi me muero, pero bueno. Eso nadie lo sabe. Yo tampoco. Bueno, él se compra cosas para pesca, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué más tengo que contarles? Sí, me compré un pequeño libro. Como les dije, tenía el libro que me regaló la abuelita de Olivier, pero donde a veces no está muy bien detallada la explicación o hay que tener un buen nivel. En fin, me compré este libro que Le Tricot, o sea, el tejido en 300 puntos. Es una versión más reciente, tiene adentro, bueno, te explica de todo, con detalles. Bueno, yo necesito ver los detalles de aquí, pero te explica todo y tiene un montón de puntos muy lindos. A ver. Y con las explicaciones al lado. Y más simple, más fácil de entender. Entonces, es marca página, pero es un gráfico de algo que me interesó y lo anoté, pero no de este libro, sino que de otro libro. Entonces tiene con las muestras en foto, donde se ve bastante bien el punto y las explicaciones del otro lado. Entonces lo encuentro bastante interesante porque muestra muchas cosas, como las finiciones a veces que uno puede darle a nuestras prendas, no solamente lo básico. También tiene un poco de color work, si no me equivoco, pero, o sea, color work, perdón, otros intentos gráficos. No sé si tiene más color, sí tiene un poquito de color work, pero tampoco tanto. Tiene un poco.
Bueno, de este libro seguramente voy a sacar alguna idea, algún punto que me guste para tejer algún diseño nuevo. Pero todavía no sé. Como decir, tiene 300 puntos de tejido. Te habla del material y de todo. Bueno, está en francés. Yo sé que de este tipo de libros existen otros en español y en inglés y un montón. Yo encuentro que es súper interesante tener este tipo de libros en la casa, sobre todo cuando uno quiere indagar, aprender más sobre el tejido, sobre los diferentes puntos, cómo hacerlo, cómo hacer diferentes formas, eh, estudiar un poco, no solamente tejer patrones siguiendo un patrón, sino que también aprender cómo se estructura el tejido y todo eso. A mí me interesa mucho. De hecho, el otro día estaba soñando de cómo hacer un bind off un poco diferente, inventando una cosa y me levanté en la mañana, me tomé mi café, agarré las agujas, monté algunos puntos, tejí un poco y empecé a hacer lo que había soñado para ver si resultaba realmente. Bueno, creo que la idea no está mal, pero tengo que trabajarla un poco. Esa soy yo. En fin, no tengo nada más que mostrarles. Ah, sí, quería hablarles de alguien, pero no sé. Bueno, este podcast seguramente va a durar un poco más largo que el otro y si ya están aburridos, les agradezco de haberse quedado hasta acá. Voy a hablarles de unas compritas que hice, de hecho, de Camila, que les hablé anteriormente con el podcast Knitting Junkie. Y quiero mostrarles lo que me compré en lanas. Entonces esta es la sección lanas. Bueno, resulta que yo les dije que yo no quería comprar cosas de muy lejos, quería quedar en la región, quería, ¿cómo decir? Comprar más responsable de dónde vienen las cosas y todo eso. Pero yo sigo a Camila, ahora ya no sé cuántos episodios de podcast lleva, pero 4 o 5 creo, o más. Y me gustó mucho su trabajo, yo la sigo en Instagram, Alpa Fibers, las invito a seguirla también. Hace un trabajo muy hermoso, además ella ha hecho colaboración con la diseñadora chilena, ¿cómo se llama? Se me olvidó, lo voy a dejar abajo. Uno de sus últimos diseños muy lindo y Camila tiñó lanas y hizo kits para ese diseño. Pero antes de esto, yo en marzo yo había pedido lanas a Camila. Pero al principio yo no quería comprar lanas que vengan de tan lejos. Por el principio mismo de comprar local, limitar la energía, el uso de benzina, petróleo, todas esas cosas, ¿no? De trayecto, el impacto ecológico y todo eso. Que igual a mí me importa cada vez más y estoy tratando de hacer los cambios necesarios para ser más respetuosa en ese sentido. Pero mi mamá estaba en Chile. Entonces yo le dije si le molestaría traerme algo de Chile, si yo pedía lanas a Camila, ella me podía traer las lanas y me dijo que sí, que tenía espacio. Así que aquí se las voy a mostrar. Yo ya hice un video y le puse, cuando llegaron las lanas, le puse en Instagram, pero, ¿cómo decirle? Quería mostrarle, quería hablarle un poco de su trabajo. Ella es una tintorera que está basada en Valparaíso. Ella es de Santiago, en realidad, pero ella tiene su emprendimiento en Valparaíso. Y resulta que yo, mirando su trabajo, quedé encantada. Y desde que descubrí su podcast, la sigo. Y
resulta que ella tiene también un principio de no desperdiciar los restos de, de los tintes, cuando ella tiñe la lana y hace las chiripas. Las chiripas son lanas teñidas con como los restitos que quedan no sé cómo se llaman, las bandejas de teñido, supongo que es eso. Y resulta que en una de en su página, ella tenía este color, que yo no soy mucho de rosado, ni como habrán visto, me gustan más los verdes, los azules, los verdes turquesa. Pero lo que me gustó este color, pero no para mí, sino que pensando en alguien, y además el nombre me hizo mucha risa porque se llama Berry Pop. Y resulta que yo vivo en la región du Berry. Berry, que se escribe berry como una berry en inglés. Y dije, esta es una señal. Yo quería comprárselas hace mucho rato, antes que decidiera preguntarle a mi mamá de si podía traerme las lanas. Y contacté a Camila, ella muy amorosa, le pregunté si era posible enviárselas a mi mamá a la dirección donde ella se estaba quedando, que no era muy lejos de Valparaíso. Mi mamá no podía ir, tenía algunos compromisos, entonces no podía ella ir a Valparaíso a buscarla. Y Camila me dijo que sí, yo le expliqué que ella se iba, no me acuerdo, creo que era el 1 de marzo, el 3 de marzo, por ahí, y entonces ya estábamos como justito en la fecha y yo elegí las lanas, elegí estas 2 chiripas y elegí estas otras madejas muy bonitas, me encantan. ¿Vieron que yo estoy como siempre en estos colores? Me encantan estos colores. Y elegí estas otras madejas y le compré todo esto. Acá, ¿verdad? Esto tengo una idea de lo que voy a hacer con ella. No les voy a decir porque obviamente es para un regalo, entonces no puedo decirles nada mucho de lo que tengo planificado con estas lanas, pero es para un regalo. Y con estas todavía no estoy segura. Me encantaron los colores y entonces voy a ver lo que hago. Bueno, la Berry Pop es una lana 100% merino, extra fina, son 400 metros en 100 gramos, tengo 2 madejas. Tengo en la calidad 100% Superwash merino, 300 metros en 100 gramos, entonces todo vendría a ser como un spot, un deca, ¿no? Spot, creo. Tengo los colores Forest Green, Mint, el Smoky Green, verdes y los azules. Y tengo también el Smoky Lilac, también muy bonito el color. Este también, miren, este tiene como, no es sólido, es como que tiene pintita, como en algunos lugares tiene como más, no sé si se nota, pero muy lindo, igual que este. Es verde, pero no sé, muy lindo, me encanta. Este también tiene lugares donde está como más clarito y como más intenso. Precioso. Eso. Entonces les voy a dejar también abajo en la casilla el link a la página de Alpafibers. Y les invito a ver su página y ver su trabajo, que me encanta. Quizás en el próximo episodio les voy a presentar a otra chica que tiñe, pero que es de más cerca. Ahí vemos. En todo caso, esto es todo en lo que es compra de lanas que viene de afuera.
Pero bueno, mi mamá me las trajo y he podido comprarle a Camila. Si no, no lo habría hecho. Muy sincera, yo no habría comprado lanas que vienen de Chile porque aquí hay muchas tintoreras. Pero me hace ilusión comprarle a Camila también porque encuentro que hace un muy bello trabajo y, y bueno, y tenía la posibilidad que mi mamá me trajera las lanas, si no, no habría comprado lana que viniera de Chile. Esa es la verdad. Bueno, a ver, ¿qué más puedo hablarles? Sí, tengo algunas cositas que no sé si... Tengo una lana que en realidad... Esta lana, que es... Ni me acuerdo de dónde viene. Esta lana me la pasó una amiga del grupo de tejido. No puedo decirle qué es lo que es, porque se me perdió la etiqueta, pero es como bien peludita. Y ella, el color, ella la compró porque fue a la tienda, vio una señora, ella tenía ganas de comprarse una lana, empezó a mirar y la señora de la tienda, no a la que voy yo, pero a otra, la aconsejó y le dijo, sí, esta, y ella como buscaba algo. Bueno, se la compró como 10 madejas creo de esta. Y después cuando en casa empezó a tejerla, nada, no encontraba ningún proyecto, no le venía el proyecto que ella pensaba que le iba a venir, no le resultó. Y yo le dije, bueno, tráeme una madeja para ver qué es lo que puedo hacer con ella, a ver si se me ocurre algo. Y yo fui a mi tienda que se llama Mapchiclen, que queda en la ciudad de San Florent. Y ella tenía esto, que es es un fil mohair soie lurex, fil d'art. Es mohair silk. Y tiene como estas manchitas como brillosas, no sé si se nota. Y he hecho una muestra y he tejido en brioche y punto mousse, o sea, punto bobo, para ver lo que da. Para hacerme una idea de cómo queda las dos combinadas, y realmente me gusta mucho, porque como que este solo, como que medio fome, es como un café gris ratón, y combinada como con este rosadito, yo que no soy de rosado, pero como que queda muy, muy bonito, y con este punto brioche, bueno, no sé, como que ahí estoy viendo qué puedo hacer con él. Entonces voy a seguramente diseñar algo, quizás un chal o alguna cosa no muy complicada para utilizar esa lana. Ya. 1 hora y media. No sé si va a quedar realmente de 1 hora y media, pero supongo que sí, porque no tengo muchas ganas de editar el video. Así que voy a terminar acá. Espero que les haya gustado este segundo episodio. Les agradezco mucho de haber llegado hasta acá porque es bastante largo que me quedó. Pero bueno, tenía muchas cosas que contarles y no sé cuándo voy a grabar el tercer episodio porque, como les dije, mi vida profesional está así, con muchos desafíos, cosas buenas, evoluciones y todo lo que va con ello, muchos viajes. Entonces, no sé cuánto tiempo me va a quedar para tejer en realidad, pero para mí es muy importante guardar estos momentos porque me permiten relajarme, desconectarme del trabajo, desconectarme de todas las responsabilidades que uno a veces tiene en la vida. Entonces, eso, voy a tratar de seguir grabando, no sé con qué frecuencia, pero les agradezco de haberme acompañado. Mira qué raro, como que cambia el tono del video. Y les dejo todos los enlaces útiles en la parte de abajo. Si quieren seguirme, pueden encontrarme en Instagram bajo Lalis Knits & Co. o también con mi cuenta personal
Leslie Annoncelo. Tengo también un blog, pero que no he escrito nada este último tiempo por la misma razón. Y, ¿qué más puedo decir? Ah, sí, en Ravelry también me llamo Lalis Knets & Co, pero escrita con todas las letras. Eso, les mando un beso gigante. Si les gustó este segundo episodio, gracias por darle like. Y si me dejan un comentario, yo feliz. No olviden que si están interesadas en este patrón, de dejar un comentario también. Y a las que les interesa les puedo mandar el patrón gratuito una vez que lo haya escrito. Y también, bueno, ver cuántas personas les interesa, porque si no les interesa, a lo mejor lo dejo para mí. Así que, porque como no tengo tiempo de hacerlo solamente así, entonces si realmente les interesa, lo escribo y lo dejo como patrón gratuito. Un besito, hasta la próxima.